Capítulo 15 del libro de Lucas, en el versículo 1, la bendita palabra se lee así: Gloria a Dios, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Quiero que se imagine el cuadro. Dice que se acercaban a Jesús todos los pecadores, los publicanos, los que no podían ir al templo. Y la Biblia dice en el versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Los fariseos y los escribas eran los religiosos en el tiempo de Jesús. Eran los que hacían los ritos en el templo, los que estaban conforme a la ley, conocían las escrituras. Los escribas, los fariseos tenían una actitud que no, ellos pensaban que la inmoralidad no era con ellos, llevaban una vida recta sin tacha. Pero había algo importante en ellos, que aunque estaban todos los días o la mayor parte del tiempo en la iglesia, en el templo, no tenían comunión con el Padre. Lo vemos a través de ello porque dice que murmuraban, juzgaban, criticaban. Y los pecadores dice que venían y se acercaban a Jesús. Los publicanos también se acercaban a Jesús. Qué Dios tan grande tenemos, qué Dios tan hermoso tenemos, que Jesús no necesita empujar a nadie, sino que la Biblia dice que Jesús tenía, y hasta el día de hoy, Él tiene seguidores. Él no obliga a nadie. Si nosotros le seguimos es por amor, no es por imposición, no es a la fuerza, sino que es voluntariamente, como Él mismo dijo: el que quiera. Al decir el que quiera, quiere decir que tenemos la libertad de escoger. El que quiera, venga a mí y beba del agua de vida gratuitamente. Gloria a Dios. Y basado en ese enfoque, basado en este cuadro que Jesús está viendo, que los fariseos estaban murmurando, en el versículo 3 nos dice: Él le refirió esta parábola. O sea que aquí el Señor Jesucristo empieza a relatar la parábola de la oveja perdida. Dice que un hombre tenía 100 ovejas, perdió una, y dice que dejó las 99 y fue a buscar a la perdida. Eso es lo que Jesús les está diciendo, les está poniendo ese ejemplo para que abrieran los ojos espirituales. Después le habla de una mujer en el versículo 8. Dice: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Ahora, las monedas en sí, pues sí tenían el valor, pero leyendo un poquito en esto acerca de los dracmas, dice que conforme a la costumbre judía, tenía un valor sentimental, porque eran 10 monedas que la ponían en una diadema, y es la que se ponían cuando hacían los votos matrimoniales. Tenía un valor sentimental grande. Era como ahora en este tiempo las arras, pero conforme a la costumbre judía, las 10 dracmas se la ponían como diadema las mujeres en señal de que estaban casadas. Tenía un valor sentimental grande, y por eso es que afanadamente estaba preocupada por la moneda que se le había perdido, como un coleccionista. Cuando pierde algo de su colección, está incompleto y ya no vale mucho. Así es esta mujer, cuando encuentra la dracma que se le pierde, ya tenía completa toda su colección. Quiere decir que ella, dice la Biblia aquí, que después reúne a todas sus amigas, sus vecinas, y ya se goza, bendito sea el Señor,
se goza juntamente con ellos. Y en el versículo 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y en el versículo 7 vemos que también lo mismo dice el Señor Jesucristo cuando la oveja perdida, os digo, cuando la encuentra, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús está dando una cátedra. Jesús está dando un estudio más profundo a los fariseos, a los publicanos, a los pecadores, a los escribas. Les está dando una lección de vida, una lección de amor, de gracia, de misericordia, diciendo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Y que los ángeles, dice, delante de los ángeles hay gozo, hacen fiesta los ángeles. Cuando un pecador se arrepiente, provoca que en el cielo haya fiesta, provoca que los ángeles se gocen allí por un pecador que se arrepiente. Gloria a Dios por un arrepentimiento genuino. E inmediatamente después les refiere esta parábola del hijo pródigo. Las tres parábolas tienen mucho en común. Hablan de algo o alguien que se había perdido. Así que él empieza hablando para remachar estas parábolas, esta enseñanza que está dando Jesús. Empieza a hablar del hijo pródigo. Pródigo quiere decir despilfarrador, porque pródigo también se puede aplicar por el lado bueno, depende de la forma o del concepto del que se esté hablando. Porque una persona pródiga también puede ser una persona buena, pero pródigo aquí se aplica al hijo despilfarrador. Aquí vemos tres personas centrales en esta parábola, donde el padre amoroso, misericordioso, el hijo rebelde y el hijo religioso, el que juzga, el murmurador. Vemos tres personas aquí que están incluidas en esta parábola. Los conocedores de la Biblia, los teólogos dicen que pudo haberse llamado, en lugar del hijo pródigo, esta parábola pudo haberse llamado parábola del hijo del padre amoroso. El padre amoroso, el padre misericordioso. Parábola del padre amoroso y misericordioso. Pero alguien le puso el hijo pródigo porque se centra más en eso, pero realmente quien llama más la atención es el padre amoroso. Y empieza diciendo en el versículo 11, vamos a leer en el capítulo 15, versículo 11 de Lucas, esta parábola tan hermosa que le llaman la perla más preciosa. Esta parábola es la más conocida en todo el mundo. Es la más famosa en todo el mundo. Esta parábola es la que, aunque no conozca mucha gente de la Biblia, ha oído del hijo pródigo, del hijo que se pierde, pero que regresa a casa también. Le llaman la perla de las parábolas, y no, es la más hermosa de todas las parábolas que Jesús contó. Versículo 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Aquí hay algo importante. Dice, un hombre tenía 2 hijos. Uno era rebelde y el otro era religioso. Eso es lo que tenía este padre como hijos. El menor de ellos. La costumbre judía era que cuando cumplían la mayoría de edad, es cuando ya tenían derecho a la herencia. Este muchacho solamente cumplió la mayoría de edad y él sabía que conforme a la costumbre él tenía derecho a la herencia de su padre, aunque la herencia mayor le correspondía al más grande, porque dice que 2/3 partes eran para el hijo mayor, para el primogénito, y para el otro solamente, para los demás era 1/3 parte. Pues él estaba reclamando esa 1/3 parte, porque dijo, dame la parte de los bienes que me corresponde. Conforme a la cultura judía, conforme a sus costumbres, sí le correspondía.
y el padre les repartió los bienes. Note algo importante, que el hijo mayor no le pidió la herencia, pero de todos modos le repartió a él también. En el versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Miren, la Biblia dice, la palabra de Dios nos dice que todo se acaba. Nada permanece igual. Todo se acaba. Y eso es lo que dice la Biblia aquí. Pero dice, juntándolo todo. Se entiende que el hijo le repartieron terrenos, le repartieron ganado, propiedades. Y en el concepto hebreo, ellos dicen que lo que hizo fue vender todo y todo lo adquirió en dinero. Y por eso es que se fue lejos a una provincia lejana. Ahora, el irse lejos, la palabra de Dios dice que se alejó del Padre. Eso es lo que simboliza todos aquellos que se han alejado del Padre, pensando que pueden hacerlo todo sin el Padre. Y la Biblia dice, separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Y este muchacho, en su ignorancia, en su juventud, que no sabía mucho de la vida, pensó que yéndose lejos del Padre le iba a ir mejor. Nunca le va a ir mejor a nadie cuando está lejos del Padre, lejos de la presencia. Es una ignorancia total y completamente. Vamos al Salmo 139, donde dice la bendita palabra: ¿a dónde huiré de tu presencia? Vamos al Salmo 139 para que veamos qué ignorancia. La ignorancia que hay que pensar que lejos del Padre nos va a ir mucho mejor. El Salmo 139 nos dice la bendita palabra a partir del versículo 1. Nos dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. No podemos alejarnos nunca de la presencia del Padre, porque Él conoce todas las cosas. Esa es la omnipresencia de Dios, que Él ve todas las cosas, Él conoce todas las cosas. Es una total ignorancia nosotros nos engañamos, creer que nuestro Dios no lo mira todo. La Biblia dice que el ojo de Jehová recorre toda la tierra. Sigue diciendo el versículo 5, el versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Miren lo que dice la Biblia aquí, póngale mucha atención en el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Parafraseando esta frase, lo que está diciendo: si donde quiera que yo vaya, allí tú me estás viendo, Señor. Si me voy a lo más oscuro, allí me ves mejor, porque tú eres la luz. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde vamos a huir de la presencia de Dios? Y este muchacho dice que se fue lejos de la presencia del Padre. Eso es lo que quiere decir
para nosotros, que no podemos estar y que nos vaya bien lejos de la presencia de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Este mismo versículo nos está diciendo: juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Estudiando un poquito eso de los bienes, viviendo, bienes viene de un término griego que bios, que quiere decir vida. Desperdició su vida perdidamente. Además, esos bienes, esa vida, no era de los bienes que estaba gastando, no era de él. Estaba gastando la vida de su padre, desperdiciando los bienes de su padre. Dios para nosotros nos da la vida, nos pone a nosotros en esta tierra y nos da la libertad de que nosotros escojamos qué hacemos con nuestra vida. Porque muchas personas dicen: yo vivo mi vida a mi manera. Y no es a nuestra manera. Si queremos que nos vaya bien, tiene que ser a la manera de Dios. Así que no es a la manera de las personas. Dice que se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Se perdió, desperdició sus bienes, desperdició su vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Eclesiastés capítulo 11, en el versículo 9, nos dice: alégrate, joven, en tu juventud. Alégrate en tu juventud y anda conforme a los deseos de tus ojos, conforme a los deseos de tu corazón. Pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Y en el capítulo 12, en el siguiente de Eclesiastés, capítulo 12:1, nos dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas: no tengo en ellos contentamiento, no soy feliz, con nada estoy contento. Es una persona inconforme. Así que acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Él dice la palabra de Dios que estaba en una ruina total, tocando fondo. Desperdició sus bienes. Bendito sea el Señor. Desperdició sus bienes. Una vida reprobada. Eso es lo que dice. Estaba en ruinas. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 1, en el versículo 28. Yo sí quisiera que fuéramos a leerlo, porque quiero que esto se le quede grabado en su corazón. ¿Qué es cuando una persona no escucha consejos? Cuando una persona más de joven desperdicia su vida, desperdicia sus fuerzas, desperdicia sus bienes. Lo que dice el Romanos 1:28, mire lo que dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, alejado del Padre, alejado de la presencia de Dios, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como se alejaron de la presencia de Dios, como este hijo se alejó de la casa del Padre, de su buen consejero, hizo como a su manera y tenía una mente reprobada, porque dice que cuando nosotros no agradecemos a Dios, cuando nos alejamos del Padre, Dios envía una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, para hacer cosas que no le agradan a nuestro Padre Celestial. Mente reprobada también es alguien que piensa que está bien y no es cierto, porque a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo, porque ya Dios ya le envió esa mente reprobada por alejarse del Padre. La bendita palabra de Dios dice: Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia. Y empieza a hablar cuáles son las injusticias. Lo que pasó con este joven, con el hijo pródigo.
empieza con una lista diciendo fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Mira las consecuencias de desobedecer a los padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto es serio, esto es muy peligroso, alejarse de la presencia de Dios. El salmista decía, mejor es estar un día en tu casa, en tu presencia, que estar 1000 fuera de ellos. Escogería mejor estar en la casa de mi Dios, quiere decir estar en tu presencia, Señor amado, todos los días de mi vida. Porque si estoy en tu presencia, ciertamente el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Es mejor estar en tu presencia, Señor de la gloria. Eso es lo que dice la bendita palabra de Dios. En el versículo 14 vemos que todo se acaba. Este muchacho, el hijo pródigo, pensó que toda la vida le iban a durar los bienes, pero todo se acaba. En Proverbios 27:1 nos dice la escritura otro consejo que nos da a nosotros. Nos dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y Jesús dijo, basta cada día darle su propio afán. Bendito sea el Señor. Vive cada día a plenitud, porque el día de ayer ya pasó, ya no vuelve, solamente queda el recuerdo. El mañana no es prometido. Así que vivamos el día de hoy en la presencia de Dios, que es lo mejor, lo más bueno que nos haya pasado en esta vida, es que el Señor nos haya llamado con cuerdas de amor y meternos a su casa, meternos a la presencia misma de Él, estar bajo la cobertura divina. Es mucho mejor que andar con una mente reprobada. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Vamos a seguir con esta parábola. Gloria a Dios. Vamos en el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Es lo que digo, que todo se acaba, nada permanece igual. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. El hijo pródigo aquí ya estaba tocando fondo. Iba en declive, como una resbaladilla, porque no se ve luego. No es la caída así fuerte, total, sino que es, la Biblia dice que tenemos que guardar esta salvación con temor y temblor, no sea que nos deslicemos, o sea, gradualmente. Es lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Lo puedo hacer, pero no me conviene. Lo puedo hacer, pero no me va a edificar. Así que la palabra de Dios es clara. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Seguimos con esta bendita, hermosa y poderosa palabra de Dios. En el versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Estudiando un poquito de esto, vi que las algarrobas son unas vainas que da una planta. Dice que son un poco dulces, son unas vainas color rojizo y negro, y que es un árbol de la India, pero que eso está contando Jesús, de esas algarrobas que solamente se la daban a los animales, o cuando había una hambruna total, era para la gente pobre, la que no había otra cosa que comer. Pues este hacendado eso le daba a los cerdos, y este muchacho dice que aún deseaba de las algarrobas,
deseaba de la comida de los cerdos. Aquí es donde definitivamente ya estaba en el fondo, estaba en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación. Y estando en esa situación, en ese lodo cenagoso, en ese pozo de la desesperación, por haber malgastado su vida, por haber malgastado sus bienes, llegó a tocar fondo, llegó hasta donde más ya no se puede. Entonces dice la bendita escritura, y volviendo en sí, en el versículo 17, volviendo en sí, quiere decir que depende de la persona tomar la decisión. Volviendo en sí quiere decir que recapacitó, reaccionó. Y lo que más me gusta de esta historia es que este muchacho no le echó la culpa a nadie, no se justificó, como dice la psicología, por culpa de los padres, por culpa de tus hermanos, por culpa de otros, tú estás así. Él asumió su propia responsabilidad. Él no le echó la culpa a nadie. Dice, volviendo en sí. Esa frase quiere decir que despertó de este letargo, despertó de la forma como estaba viviendo. Dijo, no, ya no más, ya no quiero seguir viviendo esta vida. Hay una solución. Y sabes que siempre va a haber una solución. Ahí está el Padre Celestial con los brazos abiertos, un Padre de amor, de gracia, de misericordia, de perdón, extendiéndote los brazos, esperándote para que tú reacciones, para que vuelvas en sí y regreses a la casa del Padre, regreses a la presencia divina de nuestro Dios. El poderoso Espíritu Santo es el que te hace sentir. El Señor Jesucristo dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. Él andando en esta tierra, recorriendo toda la tierra, nuestro Dios, Él te encontró. No es que nosotros hayamos tomado la decisión, Él es el que abre el entendimiento, Él es el que ilumina el pensamiento por medio de su Espíritu Santo y hace que la persona reaccione. Es lo que dice, y volviendo en sí, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Versículo 18, me levantaré. Esa es una decisión fuerte, una decisión firme de una persona que sí quiere cambiar, que ya quiere salir de ese lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. El salmista dice, me libraste de ese lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y me pusiste en alto, me pusiste en una roca, en alto, libre de mis enemigos, libre de esas angustias, libre de ese estrés, de esa desesperación, en una roca. Y sabemos que la roca se llama Jesucristo. Jesucristo es la roca eterna. Allí nos pone juntamente con Él. En la roca me llevaste a lugar alto, a la roca, levantándose. La palabra del Señor dice, levántate, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ya, reacciona. Ya no más esa vida pecaminosa, no más esa vida de despilfarro. Ya vuelve a la casa del Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, alabado y glorificado. Levantándose, tomó la decisión, y eso es lo que Dios quiere, que tomemos la decisión y decir, ya no más, ya no sigo la corriente de este mundo, ya vuelvo a la casa de mi Padre Celestial. Alabado sea su nombre. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Versículo 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire, él estaba practicando el discurso que le iba a decir al Padre. Dice el versículo, lo vuelvo a repetir, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como a uno de tus jornaleros. Él estaba diciendo dentro de sí, porque ya había un arrepentimiento genuino en su corazón. Él ya estaba practicando lo que dice: volveré a la casa de mi padre. Dios quiera que todos aquellos que se han descarriado en este momento, al oír este mensaje, es otro toque del Señor que le da a la puerta de tu corazón. Cuando dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiere decir que va a tener una comunión íntima con el Rey de la Gloria, una comunión, una relación con el Padre amoroso, con el Padre celestial. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y versículo 20 nos dice: y levantándose. Quiero que note que este versículo 20 es el versículo central de esta hermosa parábola. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y le echó sobre su cuello y le besó. ¡Qué cuadro tan más tierno! ¡Qué cuadro tan más conmovedor! El padre lo vio de lejos. Imagínense, el padre estaba pendiente. Él, dentro de su corazón, él sabía que su hijo un día iba a regresar. Y es lo que nuestro Dios Padre Celestial está en su corazón de él, que un día todos aquellos que se fueron de la casa del Padre regresen, o aquellos que andan viviendo perdidamente vengan a la casa del Padre. Alabado y glorificado sea su poderoso nombre. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. No le preguntó nada, no le reprochó, no le dijo: te gastaste todo el dinero, mira cómo vienes. Simple y sencillamente, este es el cuadro de un Padre amoroso, que es como es nuestro Padre Celestial. Esto es simbólico, está simbolizando a nuestro Padre bueno, que es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, de perdón. No solamente dice que corrió, sino que se echó sobre su cuello y le besó. Gloria a Dios. Vamos a desglosar un poquito este versículo. Fue movido a misericordia, el Padre Celestial. Esto es uno de los atributos de Dios que no tenían los fariseos y los publicanos, porque aunque estaban en la casa de Dios todos los días, aunque hacían sus ritos, hacían sus cultos, no tenían amor, no tenían misericordia, no tenían los atributos que Dios quiere que tengamos todos los que estamos en su casa. El atributo de Dios, uno de los grandes atributos de Dios, es la misericordia. El cántico de Moisés nos dice: porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Su misericordia es para todas las generaciones. En esta generación que nos tocó vivir, la misericordia de Dios está sobre nosotros, porque eso es nuestro Dios todopoderoso. Dios dice que es rico en misericordia, el que se duele del castigo. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. Dios es bueno. Dios es rico en misericordia. La misericordia de Dios es una justificación, es un perdón. El padre fue corriendo a abrazar a su hijo. En el capítulo 1 del libro de Efesios nos dice que Él nos hizo aceptos en el amado. Él nos aceptó. Efesios 1:6 nos dice que somos aceptos en el amado. ¿Quién aceptó a quién? El Padre aceptó al perdido. El Padre aceptó al pecador, aunque venía maloliente, porque así es como huele el pecado delante de la presencia de Dios. Aún así, Él dice que lo abrazó y lo besó. La Biblia nos dice en Romanos, bendito sea el Señor, Romanos capítulo 5, ahí nos dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún no le importó el pecado que nosotros teníamos. Él nos abrazó, Él nos besó.
sale corriendo a nuestro encuentro, así como este Padre amoroso, así es nuestro Padre celestial. Gloria a Dios. Sin reproches, nos hizo aceptos en el amado, somos adoptados hijos suyos, somos criados para alabanza de la gloria de su gracia. Y en el capítulo 2 del libro de Efesios, ahí yo se lo puedo decir, pero yo quiero que usted lo vea, cuando nos dice que Él os dio vida, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahí también habla de la misericordia de nuestro Dios. Efesios capítulo 2. Bendito Dios Todopoderoso. En Efesios capítulo 2, alabado y glorificado sea su santo nombre. Desde el versículo 1 nos dice la bendita escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así como este hijo pródigo estaba en desobediencia, el enemigo ya había tomado control de él. De la Biblia dice que todos los que nosotros, cuando estamos descarriados, lejos de la presencia de Dios, vamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. La palabra de Dios también nos dice que el Dios de este siglo, o sea, el enemigo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida. Bendito sea el Señor. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en el versículo 3, Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire, como consecuencia de la desobediencia, como consecuencia de todo lo que estamos viendo aquí, mire, que estábamos conforme a la corriente de este mundo, como consecuencia éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, aquí hay un pero que sí me gusta, gloria a Dios, en el versículo 4, pero Dios, a pesar de todo eso, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos dio una posición, nos dio una identidad. Cuando nosotros venimos arrepentidos de la vida descarriada que llevábamos, la desobediencia a los padres, conforme a la corriente de este mundo, como este hijo pródigo, se arrepintió, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento auténtico que vino en el corazón de este muchacho. A pesar de que había malgastado todo, despilfarrado todo, regresó al Padre, y el Padre dice que fue movido a misericordia. Segunda carta a los Corintios, en el versículo 3. Segunda carta a los Corintios, en el versículo 3, nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice la palabra de Dios que también es un Dios de amor y de misericordia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Así que la palabra de Dios ahí también nos dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él es el Padre de misericordias. Hay misericordia. ¿Qué es misericordia? La misericordia es un don que no merecemos. No lo merecíamos, pero ahí actúa la misericordia, la gracia de Dios. Es un don no merecido. No lo merecíamos, porque Dios no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Dios no nos paga conforme a nuestras justicias o injusticias, sino que Dios nos paga, dice, conforme a su misericordia, conforme a su amor. Es que Él nos da al ser humano, Él
Él dice que no quiere que estemos lejos de Él. Él está llamando a toda la humanidad. Él no hace acepción de personas. Él dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y la Biblia dice, si alguno esté falto de sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la dará abundantemente y sin reproche alguno. Vemos que este padre no le reprochó nada al hijo, al contrario, lo abrazó, lo besó, fue movido a misericordia. La misericordia de Dios en acción. Alabado sea su santo y bendito nombre. Gloria a Dios. Versículo 21 del capítulo 15 de Lucas. Seguimos con esta hermosa parábola. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mira el discurso que él estaba practicando, ahí ya lo estaba llevando a cabo. Primero empieza con un pensamiento, empieza con una decisión: voy a cambiar, y aquí ya él lo está llevando a cabo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo, ya no lo dejó seguir. Recordemos que el discurso decía, él decía: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El Padre ya no lo dejó terminar la frase, porque el Padre Celestial conoce los corazones, conoce las intenciones del corazón, sabe quién verdaderamente viene con un arrepentimiento genuino. Bendito sea el Señor. Él conoce los corazones. La Biblia dice: examíname, oh Jehová, y ve lo que hay dentro de mi corazón. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Ya no lo dejó seguir con su frase, sino que en el versículo 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: ¡Hey! Vengan, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Mire el gozo, la alegría que le da nuestro Padre Celestial cuando viene un pecador que se arrepiente. Gloria a Dios. Le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. Los conocedores de la Biblia, los teólogos, dicen que este es el vestido de la gracia, porque la Biblia habla de 7 vestiduras, y esa es la primera vestidura que el Padre Celestial nos pone, el vestido de la gracia. Dice: vestidle con ese vestido de la gracia, porque no lo merecía, pero Dios es rico en misericordia. El vestido de la gracia, y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. El mejor vestido. La Biblia dice que Él nos pone un ropaje real que no merecíamos. Es un ropaje real, un ropaje celestial, que no lo vemos, pero que el Espíritu Santo nos revela que el Señor nos viste con vestiduras blancas, vestiduras de honor. Bendito sea el Señor. Aquel que llega arrepentido, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. El vestido de la gracia. Y habla de otra cosa: ponerle anillo. Mire, el anillo en aquel entonces era lo que usaban los hacendados, los que usaban los reyes para sellar todos sus documentos, sus negocios. Dice: aparte de que le van a poner el vestido, también pónganle anillo. Él también ya va a ser partícipe de mis negocios. Y la Biblia dice que nosotros somos participantes de los bienes venideros por la gracia infinita de Dios, por las riquezas celestiales que Jesús mismo nos hizo sentir en los lugares celestiales juntamente con Él, que entonces ya le dio el poder, ya le dio la autoridad, ya le dio un nombre. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dice que nos da la autoridad, el anillo. Este muchacho, este hijo pródigo, este hijo descarriado, ya podía hacer también los negocios de su padre, porque en aquel entonces usaban un documento y le ponían cera, y el anillo era el que sellaba para dar válido al documento. Y por eso le dijo el padre: pónganle anillo. Ya él también tiene la autoridad para hacer mis negocios. Es partícipe de mis negocios, como Jesús nos hace también con nosotros. El Señor Jesucristo nos dice, cuando somos partícipes de su poder, bendito sea el Señor,
nos dice en Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ahí está la palabra, en mi autoridad, en mi dominio, en mi soberanía, en mi poder, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, tomarán serpientes con las manos y no les dañarán, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En mi nombre, dijo el Señor Jesucristo, en mi autoridad, nosotros podemos ser partícipes del nombre de Jesucristo, porque eso dice la palabra del Señor. Filipenses 2:5 al 11 dice la bendita Escritura: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios ni cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla, si no en esta tierra, en el momento de la muerte, cuando llegan a la presencia de Dios, o cuando venga el juicio total, el juicio del gran trono blanco. Todos se van a arrodillar ante nuestro Señor Jesucristo. Mejor arrodillémonos en esta tierra voluntariamente y no en aquel día del juicio final, porque el mismo Satanás, sus demonios y todos sus seguidores, un día antes de ser lanzados al lago de fuego, van a doblar su rodilla y van a declarar que Jesucristo es el Señor. Bendito sea el Señor. El nombre, la autoridad de Jesús que se nos ha dado, que se nos ha sido delegada. Bendito sea el Señor. Dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, pero para ustedes, mis discípulos, no hay problema, porque para ustedes yo les doy autoridad, yo les doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Todo lo que simboliza el anillo, el poder de Dios, no es nuestro poder, es el poder de Dios en nosotros. El Padre Celestial dice: póngale anillo, póngale vestido y hagamos fiesta. Versículo 7 del capítulo 15, hagamos fiesta, dice 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y en el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles hacen fiesta. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Habrá fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Seguimos con esta historia tan hermosa que contó Jesús, esta parábola tan preciosa. Gloria a Dios. Ponedle versículo 23. Y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Gloria a Dios. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mi hijo, dice, muerto era. Ahora la palabra del Señor dice, ya lo leímos cuando dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Jesús a la iglesia, a una de las 7 iglesias, a la iglesia de Sardis específicamente, le dice: yo conozco tus obras, porque tienes el nombre de que sobrevives y estás muerto. Aún estando en la iglesia, mucha gente puede estar muerto espiritualmente. El único que nos da vida espiritualmente es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da vida. Juntamente con Él, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Cristo vive. Aleluya. Gloria a Dios.
Y si Él vive, pues nosotros también viviremos juntamente con Él. Gloria a Dios. Versículo 25, aquí viene el otro hijo. Vimos el hijo rebelde, ahora vemos el hijo religioso. El hijo que estaba en una raíz de amargura, que a pesar de que le habían repartido los bienes, nunca los usó. Nunca tuvo comunión con el Padre, porque si no, él sí se hubiera dado cuenta. Pero aunque estaba en la casa del Padre, no tenía una relación íntima con Él, no tenía comunión con Él, y lo vemos a través de la palabra, porque Él fue movido a misericordia, era un Padre amoroso, y el Hijo, vemos el resentimiento que Él tenía, en la raíz de amargura que estaba en su corazón. La palabra de Dios nos dice, allá en Hebreos, nos dice la bendita Escritura, no sea que alguno o algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Los que le rodean son contaminados. Cuando hay una gente con esa raíz de amargura, llenos de envidia, llenos de egoísmo, llenos de celos, contamina a todos los que le rodean. Y eso vemos con este hijo, porque dice el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Hasta el criado estaba gozoso, menos el hijo, menos el heredero. Versículo 28, entonces se enojó. La Biblia dice de la raíz de amargura, esa es una de las ramificaciones de la raíz de amargura, el enojo. Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entraba. Mire, el padre no estaba desechando a nadie. Recibió al hijo perdido, pero también quería que su hijo que estaba ahí con él se regocijara con él. Aunque no tenía comunión con él, él estaba cumpliendo con todos los requisitos. Como muchos en la iglesia cumplen con todos los requisitos, toda la liturgia, pero no tienen comunión con el Padre. Porque si tuviera comunión con el Padre, también tuviera ese corazón amoroso, llenos de misericordia, llenos de amor, de perdón. Gloria a Dios, alabado sea Jesucristo. Mas él respondiendo dijo al Padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Aquí vemos que él no tenía comunión con el Padre. Vemos versículos anteriores, cuando el hijo le pidió la herencia, dice que a los dos le repartió los bienes, pero él no los usó. Los dones tenemos que usarlos, las bendiciones de Dios tenemos que disfrutarlas cuando tenemos esa comunión íntima con el Rey de la Gloria. Este hijo era un religioso porque era murmurador, estaba juzgando a su hermano, se enojó, lleno de celos, lleno de resentimiento. Eso es lo que tenía este hijo. Bendito sea el Señor. Que salgamos nosotros de ese letargo y vayámonos pareciéndonos más al Señor Jesucristo, que vayamos creciendo a la estatura de un varón perfecto, el cual es Cristo Jesús, que vayamos adquiriendo el carácter de Cristo, el carácter de Cristo. Él dijo, aprendan de mí, es un aprendizaje, aprendan de mí que soy manso, que soy humilde de corazón, para que haya descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendan que vayamos adquiriendo esa mansedumbre, esa paz, ese espíritu de amor, de misericordia para nuestros semejantes. Que no seamos como el hijo mayor de esta parábola, llenos de resentimientos, juzgando al hermano, criticando al hermano, viendo mal al hermano. Que nos gocemos cuando el Señor llama a alguien a misericordia. Cuando Dios bendice a otros, la Biblia dice que no busquemos nuestro propio bien, sino el del otro. Así que tenemos que ir adquiriendo el carácter de Cristo. Bendito sea el Señor. Alabado sea su santo nombre.
Versículo 30, pero cuando vino tu hijo, ni siquiera le dice mi hermano, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Esto es lo que no entendían los publicanos y los fariseos que vemos en el versículo 2. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que relatarles estas 3 parábolas de alguien que se pierde, o alguien o alguna cosa que se pierde como las monedas, pero que hay gozo cuando se recupera, hay gozo cuando viene a la casa del Padre. Pero este hijo no lo podía entender. Versículo 31, él entonces le dijo, hijo, dándole explicaciones, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Aquí está la palabra, pero no las usaba. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Nadie movió del pensamiento a este padre de que el hijo ahí lo tenía, había muerto, pero que había resucitado. Él estaba sanando también a su hijo, diciéndole, todas las cosas no las usaste porque no quisiste, hijo mío, todo es tuyo. Puedes regocijarte con tus hermanos, con tus amigos. Puedes matar un cabrito, puedes matar el becerro, el toro, lo que tú quieras, y todo es tuyo. También le repartió los bienes, pero simboliza a toda esa gente que aunque está en la iglesia, pero es religiosa, pero que no disfruta de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios nos dice, pues ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que en su pobreza vosotros fueseis enriquecidos. Tenemos que disfrutar las bendiciones que Dios nos da, las riquezas de su gracia, las abundantes riquezas de su gracia. Gloria al Señor. Las riquezas espirituales van por delante. Él dice, busca primeramente el reino de Dios, o sea, las riquezas espirituales. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te va a venir por añadidura. Busquemos la presencia de Dios, busquemos la comunión íntima con el Rey de la Gloria. Aquí estamos viendo los dos extremos: un hijo que despilfarró, que desperdició, y otro que teniéndolo todo no lo disfrutaba. Son los dos extremos, y Jesús nos enseñó a vivir una vida equilibrada, que no nos vayamos a los extremos. Qué hermosas enseñanzas de nuestro Señor Jesús, que si las aplicamos a nuestras vidas, hay unas bendiciones totales, hay paz en nuestro corazón, hay gozo en nuestro corazón. Cambia nuestra manera de pensar, cambian los pensamientos, porque eso dice la palabra de Dios. La bendita palabra del Señor nos dice en Filipenses 4, en el versículo 8, nos dice la bendita palabra del Señor. A partir del versículo 8 de Filipenses 4, nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios transforma nuestros pensamientos, transforma nuestros sentimientos. Gloria sea para nuestro Padre bendito celestial. Bendito sea el Señor.